científicamente lo que empíricamente ya sabemos, ¿vale? Nosotros llevamos varios años trabajando, cada uno en nuestro sector, y lo que nosotros intentamos demostrar científicamente ya lo sabemos, o sea, ya se ha demostrado durante muchos años de trabajo, pero queremos que haya esa certeza, que ya no nos vuelvan a preguntar otra vez, y esto funciona, y esto, sino que ya haya una base que lo demuestre realmente. Un mal procesamiento auditivo conlleva innumerables problemas que no se pueden corregir si no es mediante una estimulación neuroauditiva, ¿vale? El equipo está formado por audiólogos que se encargan de realizar la batería de pruebas que tenemos establecidas para el proyecto. Técnicos de estimulación auditiva, es el grupo al que yo pertenezco, nos encargamos de hacer esa segunda lectura de la audiometría, en la que vamos a ver la calidad de la audición del paciente y sobre todo en qué le afecta esa audición a nivel comportamental en su día a día. Si al final estimamos que es necesaria una estimulación neuroauditiva y la familia está de acuerdo, somos también los que ponemos en funcionamiento el programa. Hola, buenas. Aquí mismo. Y luego pues hay un equipo de logopedas que también se encargan un poco de sentar la base del trabajo que se tiene que realizar conjuntamente con el tratamiento, porque como ya veremos posteriormente, el tratamiento por sí solo sienta una base importantísima, pero hay que seguir haciendo un trabajo posterior y ellas son las que nos ayudan un poquito pues, a encaminar el trabajo que vamos a hacer con los niños después. Hablamos de niños porque estamos en un colegio. El sistema de estimulación neuroauditiva es en cualquier franja de edad. O sea, trabajamos con niños desde 6 meses hasta personas adultas de 90 años. O sea, cuando estamos en colegio siempre tendemos un poquito a hablar de niños, ¿vale? Pero la franja de edad es independiente. El sistema de estimulación que usamos en este caso es el método SENA. Estuvimos estudiando el resto de métodos que hay. Y la verdad que este facilita bastante el trabajo por parte de la familia porque es cortito en el tiempo, es fácil de seguir, otros métodos son un poquito más complicados y luego pues, nos permite trabajar varias frecuencias y varias franjas que en otros tampoco podíamos. Entonces en este caso pues, decidimos trabajar con este método, que luego también os voy a explicar un poquito en qué consiste. La vía auditiva central y su importancia diagnóstica. Pues nosotros todo lo que trabajamos es sobre la vía auditiva central. Entonces, la vía auditiva trabaja 5 puntos, trabaja muchos puntos, pero hay 5 puntos que nosotros le damos mucha importancia, que es la percepción, localización, orientación espacial, atención y memoria, ¿vale? Todo esto depende de la vía auditiva central. Yo siempre me hago esta pregunta que además os quería trasladar para que veáis un poquito la importancia que tiene lo que estamos hablando. ¿Cómo es que si la vía auditiva central es la encargada de realizar funciones tan importantes como las anteriormente descritas, no se realiza de forma rutinaria una prueba que verifique el buen funcionamiento de la misma antes de diagnosticar patología cuya etimología está directamente relacionada con esto? ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo, además siempre suelo poner el mismo ejemplo porque es un ejemplo bastante común, pero además también muy visual, que es el déficit de atención. O sea, si el déficit de atención, por ejemplo, lo vemos como una patología única, pues evidentemente no tiene ramificaciones, es un déficit de atención. Pero si nosotros el déficit de atención lo vemos como un conjunto de sintomatología, sí que podemos ver qué es lo que está fallando para que ese niño no sea capaz de prestar atención. Por ejemplo, si nosotros estábamos viendo antes que la vía auditiva central tiene una de las funciones que tiene es la percepción, la localización, la orientación espacial, la localización si está afectada, nosotros no podemos empezar a escuchar mientras que no sepamos exactamente dónde está la fuente de sonido. Si esto no se está haciendo exactamente bien, un niño mientras que quiere empezar a prestar atención y no quiere empezar a prestar atención, si esto no funciona correctamente está perdiendo unos segundos que le va a impedir empezar a focalizar la atención donde realmente le están hablando. La orientación espacial, 3/4 de lo mismo, está perdido dentro de un ambiente si no lo tiene correctamente. La atención, ¿tú cómo vas a atender si el mismo proceso de atención lo tienes mal, no lo está funcionando correctamente? Entonces, claro, si queremos hacer un buen diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es ver que todas las capacidades del alumno están correctamente en sintonía y que realmente tiene todas las habilidades para hacer un trabajo adecuado. Por eso no estamos hablando podremos dar al final un falso diagnóstico. ¿Cómo hay que evaluar? Hacemos una batería de pruebas audiológicas, que van a explicar luego ellos bastante mejor que lo puedo hacer yo, que demuestran que el oído está sano y que no hay pérdida auditiva. Esto es importantísimo. Nosotros trabajamos con oídos sanos, o sea, el proyecto está encauzado hacia personas que no tienen una pérdida auditiva, que el oído está bien, está en condiciones, y entonces no es problema del oído en sí, sino de algo posterior a la entrada del sonido por el oído, si no estaríamos hablando pues, de otro trabajo que ellos también desarrollan, pero que no tiene nada que ver con nosotros. A partir de ese momento lo que vamos a hacer es una lectura no del cuánto, sino del cómo se está escuchando. Partimos de la premisa de que no estar sordo no significa oír bien, ¿vale?
Requisitos para conseguir un buen procesamiento auditivo, por supuesto una buena integración binaural, los dos oídos tienen que escuchar exactamente igual. Yo muchas veces cuando hablo con los padres, muchas veces cuando hacemos audiometría nos encontramos con que hay niños que por el oído izquierdo están escuchando de una forma y por el oído derecho están escuchando de otra totalmente diferente. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, cuando vosotros tenéis un tapón en un oído, es muy difícil estar prestando atención, porque realmente tú no estás escuchando bien, estás escuchando con un foco que te está impidiendo que la atención sea una atención sostenida. Pero cuando un niño escucha así, pues normalmente tampoco es consciente de que está escuchando así. A mí me hace mucha gracia porque siempre dicen que el sordo es el último en darse cuenta que se está quedando sordo. Pues con esto pasa lo mismo, normalmente llevan escuchando así o toda la vida o muchos años. Entonces un niño pequeño no es capaz de decirte es que yo no estoy escuchando bien. Ese procesamiento lo hace y no es ni siquiera consciente de que lo está haciendo de manera incorrecta. Pero en las audiometrías sí vemos que el oído derecho trabaja de una manera, el oído izquierdo trabaja de otra. Entonces, este es nuestro primer objetivo, que realmente los dos oídos se escuchen exactamente igual. La agudeza auditiva pasa como la agudeza visual, que realmente tengan la capacidad de apreciar cuanto más mejor. Y una buena capacidad de discriminación, que sepan que realmente el procesamiento interno, una vez que han conseguido oír, que eso sepan traducirlo correctamente y que lo que les llegue sea la información que realmente nosotros le queremos trasladar. Nos ponemos en marcha, pues una vez que ya tenemos claro todas estas pautas, que ellos nos marcan las pautas y están de acuerdo, porque es importantísimo, o sea, encontrar un profesional como es ellos, que saben que realmente esto existe, que reciben un número de pacientes, que les hacen la audiometría, les hacen una prueba de valoración, y como nos decía Pilar en un principio, sabemos que no hay una pérdida auditiva, pero se van por la puerta sabiendo que no están escuchando bien. ¿Qué hacemos con ese número de niños que nos está pasando? Pues empezamos, como ha dicho Laura al principio, hacemos una labor informativa en la Comunidad de Madrid. Lo primero que nos interesa es que los orientadores, sobre todo de los centros escolares, que son los que están más en contacto con vosotros, conozcan y sean capaces de ver la importancia de lo que estamos hablando. O sea, que realmente esto existe, que es una patología o una sintomatología que se da muy frecuentemente dentro de las aulas, y que sepan pues, que nosotros vamos a iniciar un proyecto que nos ponemos a disposición de los centros escolares para hacer un cribaje audiológico y determinar qué niños están escuchando bien o no dentro de los centros escolares. Y claro, así es como llegamos a Mirasur, como ha dicho Laura, y la posibilidad de colaborar en el estudio ofreciendo por nuestra parte pruebas audiológicas gratuitas a todos los alumnos que el centro considere necesario e impartiendo en condiciones ventajosas el tratamiento a quien así lo requiera. Hay muchísimos centros escolares que están colaborando en la Comunidad de Madrid con nosotros ahora mismo. Es verdad que se ha hecho tratamiento a muchos niños. En la mayoría de los casos, luego os lo presentarán ellos, la mayoría de los casos han conseguido unos resultados muchísimo mejores de lo que nosotros incluso podíamos prever, con lo cual pues ha habido muchas familias que se han beneficiado hasta el momento del proyecto. El protocolo de actuación que seguimos es, bueno, primero claro, evidentemente nos hacen la derivación, o bien porque las familias conocen el método y vienen ellas, o porque directamente desde los colegios nos lo derivan. Se hace una audiometría funcional, las hacen los audiólogos y se hace así, se comprueba que la audición sea correcto y que los parámetros de procesamiento, se ven los parámetros de procesamiento. En caso de que nosotros detectemos que algo está fallando y que sería bueno impartir el método, se informa a las familias y son las familias las que deciden si quieren iniciar el tratamiento o no quieren iniciarlo. En caso de que así sea, ellos también hacen un potencial evocado auditivo cortical, que es una prueba objetiva para valorar el estado de la vía auditiva. Os van a explicar más en profundidad ellos las pruebas que se hacen. Y luego, una vez que se hace el potencial, lo que se hace es el tratamiento SENA. Consiste en 10 sesiones. O sea, normalmente lo que nosotros hacemos son 10 sesiones de 45 minutos. Se hacen de lunes a viernes, se descansan los fines de semana. Y nosotros, pues para que lo entendáis un poco, lo que hacemos es una especie de gimnasia de intensidad en el oído. O sea, nosotros lo que hacemos es que el paciente durante esos 45 minutos le ponemos unos cascos con música. Lo que pasa es que la música está tratada, está frecuencialmente tratada, entonces solamente va a escuchar lo que nosotros realmente queremos que escuche. De manera pues que empecemos a potenciar las partes que en la audiometría ya han salido que están afectadas. Una vez que se termina el tratamiento, pues se emiten los informes pertinentes. Bueno, este es el sistema de estimulación. Como veis, lo que estaba comentando, todas las frecuencias, debemos saber a qué volumen tiene que escuchar el paciente. Hacemos un estudio bastante exhaustivo de las pruebas que ellos primero nos han mandado. La sesión, lo que estaba comentando, una por día, 45 minutos, durante una duración de 10 días. Este es el objetivo.
objetivo de Sena, ¿vale? Estos son audiometrías, esto es una audiometría real, es una audiometría de un paciente que nosotros en este caso ya nos lo dan en otro formato diferente, nosotros los pasamos a nuestro formato de audiometría porque la lectura es más fácil simplemente para nosotros, claro. Y este es una audiometría normal, este es el objetivo nuestro, lo que os comentaba antes. Sobre todo que los dos oídos se escuchen exactamente igual. Claro, si puedes encima hacer que escuchen lo más cerca de cero, mejor todavía. Y sobre todo porque todas las frecuencias estén un poco en consonancia una con otras. Que lo conseguimos exactamente así, yo muchas veces digo que es utópico, o sea, es muy complicado que tú consigas con un tratamiento que sea exactamente una línea recta como la que estamos viendo. Si no se consigue esto, la mayoría de las veces se consigue algo muy parecido. O sea, lo que sí es verdad es que esto desaparece totalmente. Entonces, por lo menos que tenga una sintonía los dos oídos, una integración binaural, eso es importantísimo. Ejemplos prácticos. Os traigo 3 ejemplos que son bastante visuales, porque son 3 patologías o 3 condiciones que se dan o que todos vais a conocer algún caso. Trastorno específico del lenguaje, una niña de 9 años. Pues mira, tenía problemas de atención también, además se quejaban mucho los padres de que era una niña que se le llamaba en reiteradas ocasiones, que no contestaba, que estaban continuamente llamándola y en clase no hacía caso, se despistaba, la atención sostenida la tenía perjudicada. Y claro, lo que nosotros nos dimos cuenta cuando le hicimos la audiometría es que la frecuencia 125, si os dais cuenta, tiene una caída bastante importante. Esto es lo que le está afectando realmente es la localización de la fuente de sonido. O sea, cuando le empezaban a hablar, lo que ya le estaba costando realmente es ver por dónde le estaba viniendo el sonido. Todo el sonido del lenguaje que está en estas frecuencias de aquí las tiene también alteradas. No es un caso excesivamente, o sea, tenemos casos muchísimo más sangrantes que pueda ser este. Hemos tenido un caso más o menos normal porque tampoco queremos, o sea, con esto ya es suficiente como para que una persona tenga problemas en el lenguaje. Una vez que se le hace la audiometría, o sea, la primera semana de tratamiento, lo que conseguimos es desenmarañar toda esta parte que está aquí. Si vemos, empiezan a escuchar los dos oídos un poquito más en consonancia los dos, y en esta última audiometría ya está todo en una línea recta, no hay picos, no hay cruces como hay en esta parte de aquí. Y bueno, 5 decibelios, la verdad es que 5 decibelios entre los dos oídos no los tomamos demasiado en consideración porque no es demasiado importante, y esto se considera una edición totalmente normal. La verdad es que esta niña, a nivel comportamental, presentaba muchos problemas de lenguaje que desaparecieron. No en los 15 días de tratamiento, a lo largo de los 3 meses, pero sí que es verdad que nosotros conseguimos que tuviera una base lo suficientemente buena como para que con un trabajo de un logopeda todas las dificultades que tenía desaparecieron, además en un corto espacio de tiempo, no fue muy largo. Problemas de comprensión y de atención, un niño de 6 años. Este niño luego con el tiempo tuvo un diagnóstico de TEL y sigue diagnosticado de TEL. Nosotros no hacemos que las patologías desaparezcan. O sea, realmente cuando un niño tiene una patología, como es el caso de este niño, que sí que está reconocida, que se le han hecho diferentes pruebas y termina siendo, en este caso el niño sigue teniendo la misma dificultad, pero imaginaros si con esa dificultad añadida de otras índoles tenía además esta audiometría. Es que aquí es lo que estaba comentando antes, los dos oídos hay puntos en los que tienen hasta 20 decibelios de diferencia entre el oído izquierdo y el oído derecho, con lo cual el procesamiento se ralentiza mucho y realmente los problemas que tenía de lectoescritura están más que basados aquí. Cuando se les hace la audiometría, si os dais cuenta, lo primero que pasa es que la dominancia del oído cambia en la segunda audiometría, y en esta tercera, pues lo mismo. Conseguimos lo mismo que se consigue en el caso anterior. ¿Vale? Más o menos que los dos oídos se escuchen exactamente igual, lo más cerca posible de cero y sin estos picos que teníamos anteriormente. Y el fracaso escolar no es una patología, sigo diciendo lo mismo. El fracaso escolar se produce por muchas variantes muy diferentes, ¿vale? Pero en este caso pues sí que vimos que había un componente en la audición que no estaba facilitándolo. Nos basamos otra vez en exactamente lo mismo. Si veis los picos, las subidas, este niño estaba escuchando totalmente diferente todas las frecuencias por los dos oídos. Se consigue en la segunda semana de tratamiento que más o menos obtenga una línea firme, pero si os dais cuenta en lo tiene totalmente igual. Y en este caso concreto sí os puede hablar a nivel comportamental más de viva voz porque es mi hija. Y esto a nivel comportamental, como padres os digo que fue espectacular. O sea, en esta franja, cuando estábamos aquí y le hicimos el tratamiento en un primer momento, era una niña que era imposible que te contestara la primera vez, a la quinta si tenía suerte te podía responder.
A nivel de lectoescritura, la asimilación del lenguaje era prácticamente nula. Leer leía, pero leía muy mal. En la segunda diometría, lógicamente, a la semana tampoco es que notáramos grandes cambios, pero sí que es verdad que empezó a notar que las tablas de multiplicar empezó a asimilarlas mejor. O sea, pues esto que estábamos trabajando un montón de tiempo las tablas de multiplicar y era imposible. Pues bueno, en la segunda semana me sorprendió con que ya las empezaba por lo menos a razonar, o sea, sabía lo que estábamos haciendo cuando multiplicábamos. En la última diometría conseguimos esto, además es que es una diometría, lo que os comentaba al principio, que es casi utópico, pues en este caso casi que se consiguió, porque solamente tenemos aquí 2 piquitos que no son relevantes para nada. Y aproximadamente a los 3 meses la adquisición de la lectoescritura era totalmente perfecta, o sea, pero perfecta, no tiene ningún problema de lectoescritura. Es una niña que yo me negué en su momento a darle medicación para el déficit de atención, aunque así en un principio me lo dijeron. Lo que pasa es que hice lo que os estaba comentando al principio, desmembrar el problema para ver realmente de dónde le venía a ella el problema que me estaba presentando. Entonces, el problema de, por ejemplo, aquí el déficit de atención, lo que estábamos hablando antes, es que era imposible que prestara atención, no podía, porque su procesamiento auditivo era tan malo que era imposible que ella lo primero asimilara a quién le estaba hablando y empezara a escuchar. Claro, aquí ahora mismo pues, es una niña que es despistada, o sea, sigue siendo despistada, pero está en 6º de primaria y está sacando una nota media de 8, sin medicación de ningún tipo. Entonces, claro, la diferencia entre una audiometría y la otra al final te determina que tiene una parte audiológica muy importante, ¿vale? Tenía otras cosas, por supuesto, que se tienen que trabajar también, pero bueno, esto es un poquito el trabajo que nosotros realizamos y sobre todo lo que se estaba comentando a nivel informativo, pues que la gente conozca que lo mismo que cuando un niño, porque claro, el problema de la parte auditiva es que no se ve. O sea, la parte visual sí se ve, la parte cuando nosotros muchas veces le decimos a los papás que cuando un niño es cojo, aunque ande bien, todo el mundo detectamos que ese niño es cojo y ningún padre diría, pues mira, no pasa nada, es cojo, pero el niño anda, pues oye, vamos a dejarle como está. Todo el mundo queremos que el niño deje esa cojera, que eso de la manera que sea se vaya disminuyendo, y en la parte biológica es exactamente lo mismo. O sea, aunque el niño tenga lo suficiente, porque muchas veces nos encontramos con niños que tienen otras habilidades que hacen que esto no se vea tanto, pero es verdad que hay una parte que está ahí y que se tiene que corregir para que el niño pueda desarrollar el resto de habilidades correctamente, ¿vale? Bueno, pues esa es mi parte. Os dejo con Pablo, ¿verdad? Sí. Os va a explicar un poquito más. Gracias. Gracias.